Saludos mis queridos hermanos y amigos. Gracias por suscribirse a su canal que lleva mi nombre, Haroldo Camacho, pero también es porque seguimos protestando por esas 5 solas de la Reforma protestante de Martín Lutero del siglo XVI, en donde fueron rescatadas esos 5 principios de que somos salvos por la sola gracia de Dios manifestado en solo Jesucristo, recibido solamente por la fe, tal cual lo encontramos en la sola Escritura, y que por lo tanto vivimos para la sola gloria de Dios. Este es el propósito de nuestro canal, de analizar y medir todo a la luz de estas grandes verdades salvadoras de las Escrituras. Hemos estado analizando en varios videos la doctrina del diezmo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tal cual se encuentra en el folleto trimestral de la Escuela Sabática. Unimos este video a esa serie de análisis. Y como veníamos diciendo, hay 2 narraciones de la Escritura. Está la narración bíblica, tal cual la encontramos en los rollos del hebreo y del griego del Nuevo Testamento. Y hay otra narración, la narración según las 2000 visiones de Elena G. de White. La narración bíblica, la narración original, tiene como centro la cruz de Cristo. Es la historia de la salvación, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay un hilo rojo que une a toda la historia de la salvación, la historia de Dios con la humanidad. Desde el Edén, en donde se sacrifican unos animalitos para vestir con las pieles a nuestros primeros padres. Luego se hace la promesa a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, que un descendiente de ellos aplastaría la cabeza de la serpiente, por la cual ellos serían salvos. Y luego ese hilo rojo se encuentra en la salida de Israel de Egipto, cuando untaron sobre los dinteles de sus casas allá en Egipto la sangre de un cordero, nuevamente señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mismo con el sacrificio de Abraham, en el cual se presentó un cordero, un carnero sustituto al sacrificio de Isaac, todo señalando proféticamente al Mesías, al Cordero de Dios. Y así todos los santuarios del servicio, todos los servicios del santuario tenían como centro el sacrificio del cordero o de algún otro animalito. Y es a ese sacrificio donde señalan todas las profecías del Antiguo Testamento. Encontramos a Isaías 53, por ejemplo, que dice, ¿no?, como cordero fue llevado al matadero, ya anunciando proféticamente como un hecho cumplido la muerte de Cristo. Y finalmente encontramos a Jesús, que dice, ha llegado mi hora, y en esa hora entonces Él es crucificado y allí derrama su sangre para el perdón de tus pecados y mis pecados. Allí aconteció un hecho muy personal para cada uno de nosotros. De hecho, allí Jesús se hizo pecado por ti y por mí. No solamente sufrió las consecuencias por nuestros pecados, nuestras desobediencias, sino que tomó nuestra naturaleza pecaminosa sobre su santo ser. Y allí Él murió
por esa naturaleza pecaminosa también, para quitarnos el pecado del mundo y poder presentarnos justos y rectos ante Dios. En esta vida, por supuesto, que nosotros llevamos todavía la carne que lucha contra el espíritu, pero ante Dios, por causa de Cristo, ya estamos limpios, rectos, justificados a todo el que cree. Es una promesa muy preciosa, es el centro del testimonio de la Escritura, es el hilo rojo que une a toda la Escritura. Y luego los apóstoles, su evangelio fue: he aquí el Cordero de Dios. Según San Juan, la predicación de Pedro: no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y encontramos en el libro de Apocalipsis que las eternas alabanzas de los redimidos serán al Cordero, gloria, al que fue inmolado sea la gloria, y al que está en el trono. Entonces es ese hilo que une a toda la Escritura, el hilo rojo, el hilo carmesí de Jesucristo, de su sangre, de su sacrificio dado para el perdón de nuestros pecados. Esa es la narración bíblica, de tal modo que todo el Antiguo Testamento señala hacia la cruz, y luego todo el Nuevo Testamento señala hacia atrás, hacia la cruz. La cruz es el centro de la historia. Es el momento en que Dios se entrega a la humanidad, entrega a su Hijo como el sustituto de todo pecador, y todo aquel que cree en Él será salvo. Es maravilloso este relato. Pero las visiones White, esas 2000 visiones, contemplan otra narración. De hecho, la organizan de esa manera. Usan textos bíblicos también desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero creando otra narración. Allí ya no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí hay otro drama. De hecho, se le llama el conflicto de los siglos, en el cual Satanás, estando todavía en la gloria, cuestiona la autoridad de Dios y su sabiduría en que los seres creados guarden su ley. Y todo el drama se reúne alrededor del tema que si hay alguien que puede guardar la ley de Dios para poder vindicar y justificar a Dios. Esa es la narración de las 2000 visiones de Elena White, la cual se venden como el producto de la Iglesia Adventista. Esas visiones fueron reunidas en libritos y comenzaron a venderse como la verdadera interpretación de las Escrituras, que no hay ninguna otra interpretación. Y claro, la narración señala a su mismo ser, a su mismo movimiento, porque a final de cuentas no son los patriarcas, no son los profetas, no es Israel quien puede guardar la ley a la perfección. Aparece Cristo en su narración, pero es solo como un ejemplo para mostrar que la ley sí se puede guardar. Por allí, de labios hacia afuera, ellos dicen que Cristo sí fue entregado y crucificado para el perdón de nuestros pecados. Ellos toman varios segmentos de la narración de la pasión de Cristo, pero es solamente para incorporarlos a su narración de que el creyente entonces está obligado a guardar la ley. Y ellos no lo dicen así, pero es una ley muy reducida. No son
los 613 mandamientos de la ley que hay en el Antiguo Testamento son apenas 10, lo que ellos llaman la ley moral. Y nadie puede guardar esta ley sino los adventistas del séptimo día, que pasan muchos trabajos y muchas dificultades porque ellos tienen que guardar el sábado y sacrificarse dando sus diezmos y sus ofrendas, y a veces el segundo diezmo y mucho más para la obra misionera, para la escuela sabática, para las misiones. Y luego serán perseguidos en los últimos días. Surge allí el tema de la ley dominical, que todo el mundo se irá persiguiendo a los adventistas como la causa de todo mal en el mundo, y solamente van a sobrevivir unos pocos adventistas que sí podrán guardar la ley a tal punto que pueden vivir sin intercesor. Finalmente ellos ponen a Cristo a un lado y ellos viven tan justa y piamente que pueden vivir sin que Cristo sea necesario para quitarles el pecado. Y de esta manera se comprueba, por medio de ese puñadito de adventistas, se comprueba que Dios tenía la razón. Dios es vindicado y justificado ante el universo por causa de lo que hizo ese puñadito de adventistas. Así que es una narración que señala no a Cristo, sino señala a la iglesia adventista triunfante. No es Cristo quien triunfó una vez y para todos a favor de todo ser humano, sino es la iglesia que triunfa por medio de sus sufrimientos, de su sacrificio, de tal modo que quien justifica a Dios no es Cristo, quien vindica a Dios no es Cristo, sino el puñado de adventistas que finalmente pudieron obedecer la ley. De tal modo que esta narración independiente, que toma ciertos pasajes, ciertos textos, ciertas historias, inclusive la historia de Cristo, la incorpora a su narración, no tiene, repito, no tiene el hilo rojo que une a toda su historia. No obstante, sí tiene otro color, sí tiene otro cordón, otro hilo, y esto no lo sabe la mayoría de los hermanos y las hermanas adventistas. No es algo que se encuentra en el folleto de la escuela sabática. Tienes que leer minuciosamente algunos de los primeros escritos, de las primeras visiones de Elena White, para darte cuenta de este color, de este cordón y su color que ata toda la narración independiente de la iglesia adventista. Voy a leer acá de una de las primeras visiones que recibió Elena de White. Se calcula que tendría unos 17, 18 años, una edad muy sensible en cosas espirituales. Y esta es una visión que ella narra que tuvo cuando estaba comenzando a tener sus visiones. Y cuando uno coloca o se da cuenta que esta visión y el contenido está al principio de sus visiones, uno entiende por qué el resto de sus visiones y de su narración se desarrolla tal cual uno lo encuentra en todos sus escritos. Sus escritos, como dijimos, es el producto
que se ha coleccionado y se vende por un alto precio a cada adventista, o al menos se le exige a cada adventista, so pena de perdición. Está condicionado a su salvación o a su perdición. Es el retorno, la devolución del 10% de sus ingresos a los cofres, a la tesorería de la iglesia. Y más adelante vamos a ver unos videos que tienen que ver muy detalladamente sobre las finanzas de la iglesia. A ustedes les sorprenderán. Esto no lo dice el folleto de la escuela sabática por ningún lado. Esto hay que encontrarlo, investigarlo. Y bueno, por ahora voy a compartir con ustedes esta escena en la cual un ángel, un guía, la va dirigiendo hacia la presencia de Jesús. Dice que el ángel la guió hasta Jesús y dice que mi guía abrió la puerta y me desmayé. Entonces todas las cosas que había dejado en la puerta me las entregó de nuevo. Este es al salir de la presencia de Jesús. Y también me entregó un cordón verde enrollado y me mandó que lo llevara junto a mi corazón y que cuando quisiera ver a Jesús estirara este cordón. ¿Un cordón verde? ¿Lo llevara junto a su corazón? Y cuando quisiera ver a Jesús, que lo estirara. No debo dejar que permanezca inmóvil por mucho tiempo, porque si lo hiciera, es decir, el cordón, se anudaría y sería difícil de enderezar. Coloqué el cordón y cuando quise ver a Jesús, estiraba esta cuerda. El cordón verde que Elena de White se puso en su corazón al principio de su así llamado ministerio profético. Aquí no hay ningún cordón rojo, hay un cordón verde. Ahora ustedes pueden investigarlo, al igual que yo lo hice, cuál es el significado del cordón verde. No se encuentra en las escrituras. El cordón verde se encuentra en el campo de la brujería. Y había un tipo de brujería en el noreste de los Estados Unidos en aquel tiempo que se llamaba la brujería Wiccan, y creo que todavía existe la brujería Wiccan. Y según yo he investigado, y no me he metido muy profundamente en eso, pero al menos gente que conoce coloca sus conocimientos en el internet y dan las citas de los libros donde se encuentran los libros de magia y brujería, donde se encuentran estos datos. El cordón verde se le da por un brujo a sus seguidores para que tengan la potestad de embrujar a otros, de hechizar a otros. Me hace recordar de lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 3. Les pregunta que si se han dejado hechizar por los que predican otro evangelio.
una hermana adventista que me escribió a YouTube un comentario. Me dice: tenga mucho cuidado, Pastor Camacho, con difamar a Elena de White, la sierva del Señor, etc. Pero la amonestación hay que darle la vuelta, porque esta es la manera como la iglesia adventista defiende a su producto. Ya dijimos que la iglesia va a defender su producto a toda costa. Y el producto son las visiones como la verdadera interpretación de la Biblia, como la verdadera interpretación de la historia de Dios con la humanidad. Me dice: tenga mucho cuidado, pero yo le doy la vuelta y le digo a los adventistas: tengan mucho cuidado, porque el apóstol Pablo dice en Gálatas 1 que si alguno de los apóstoles o aún él mismo o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, que sea anatema. Y anatema significa maldito por Dios. Y aquí encontramos que hay presuntamente un ángel de Dios guiando a Elena de White y le da un cordón verde cada rato que ella quisiera ver a Jesús, lo jalara de su pecho y lo volviera a poner en su lugar, es decir, como si tuviera un resorte. Un cordón verde, que significa dos cosas: la capacidad de embrujar a otros, de hechizar a otros, y también significa la potestad de ganar dinero. Ese es el significado del cordón verde. El diablo siempre deja su firma donde ha estado. Y aquí, escondido en esta visión, al principio de las visiones de Elena de White, encontramos que está esa firma del cordón verde. En el Nuevo Testamento, en la verdadera narración de la Escritura, nosotros encontramos en Juan 12 que vinieron unos griegos diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió. Ahora, según Elena de White, Jesús les debiera haber dado la siguiente respuesta: aquí están estos cordones verdes, déselo a los griegos, y cada vez que me quieran ver, que saquen el cordón verde y yo me voy a aparecer ante ellos por magia. Pero eso no aparece en la narración. En vez, Jesús le dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí él se refería a su muerte, lo que le dio a Dios la gloria y a Cristo la gloria de dar su vida al Hijo de Dios. Dar su vida en carne humana, el gran misterio de la encarnación. De dar su vida por los pecados del mundo, porque él dice: si el grano de trigo, refiriéndose a sí mismo, no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Diciéndole a los griegos: si ustedes quieren verme, miren a la cruz. Quédense por acá cerca, porque la hora ha llegado. A buena hora han llegado ustedes, porque me van a ver a mí alzado. Y si yo fuere alzado, a todos atraeré a mí mismo, dijo el Señor, llamando la atención a su sangre carmesí que sería derramada para el perdón de los griegos.
de los judíos, de los musulmanes, de los hindús, de todos los budistas, de nosotros los mestizos, de nuestros antepasados. Esa es la verdadera manera que cuando queremos ver a Jesús, que vayamos a la palabra y en el ojo de nuestra imaginación veamos a Jesús crucificado por nuestros pecados. Pero en la narración White, cada vez que ella quisiera ver a Jesús, tenía que jalar de ese cordón verde que estaba pegado a su pecho. Claro, hay algunos que van a decir, que conocen de esto, que van a decir, pero pastor, mire lo que ella dice, ese cordón verde representaba la fe. Yo digo, sí, ¿la fe en quién? ¿La fe en el cordón verde? ¿La fe en todo ese tipo de ocultismo? Y otros me dirán, no, pero pastor, si Elena de White condenó el espiritismo, condenó el ocultismo, y yo le respondo, con todo respeto y amor, yo le respondo, qué mejor lugar de esconderse, qué mejor escondite que esconderse detrás de una condenación de aquello que uno mismo es. Es decir, qué mejor manera de esconder ella lo que tenía en su corazón, el cordón verde, que denunciar el ocultismo y el espiritismo, porque eso era lo que ella era. Así que lo denuncia para poder esconderse detrás de su denuncia. Y digo yo, tal vez ella fue usada, fue manipulada por el enemigo, pero llegó el momento en que seguramente ella se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de esa narración independiente. Y digo yo que es una narración independiente porque muy cuidadosamente ella y sus secretarias fueron a otras fuentes de autores que narraron también la vida de Cristo, narraron de toda la historia de la salvación, y ella muy cuidadosamente tomó copiado de esos autores, tomó copiado y los incluyó en sus escritos como parte de su narración independiente. Y esto, como muchos de ustedes lo sabrán, el plagio que se encuentra en los escritos de Elena White ha sido un gran tema por el cual la Iglesia Adventista gastó mucho dinero para defenderse de esas acusaciones, y finalmente dijo que en aquel tiempo en que escribió Elena de White era la costumbre de los autores de elogiar y exaltar a otros autores usando sus palabras y copiando sus palabras en sus escritos sin tener que dar crédito. Pero esa respuesta está desacreditada porque entre muchos escritores, los más escritores importantes de aquel tiempo, sí daban la relación de quién había escrito las partes, las oraciones, los argumentos que ellos estaban usando ahora en sus escritos. Ellos sí referenciaban a los autores. Pero bien, todo eso es parte de defender el producto, porque el producto vende. El producto de toda esa colección de 2000 visiones vende, y es el producto que presenta hoy la Iglesia Adventista. No es el hilo de Rahab. Ustedes se recuerdan que cuando vinieron los espías a Jericó, fueron escondidos por Rahab. Y
ella les pidió que le dieran una señal de que sería salva, y ellos le dieron un cordón de grana, el cual ella ató a su ventana, un cordón rojo, un cordón carmesí, representando ese cordón de la sangre de Cristo derramada desde la fundación del mundo por cada pecador, incluyéndote a mí e incluyéndote a mí también, incluyéndonos a nosotros. Pero en la narración White, desde el principio, y no necesitaba repetirse, porque ya ahí estaba desde el principio el cordón verde. Ese cordón de dudable interpretación, porque en ninguna parte de las Escrituras encontramos nosotros un cordón verde para ver a Jesús. Y la fe no es representada por ningún cordón verde, como ella dice en su escrito, que ese cordón representaba la fe. No, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta es la palabra que nosotros predicamos, que si creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos y confesares con tu boca que Él es el Hijo de Dios, serás salvo. Ahora, algunos dirán, pero Pastor Camacho, ¿qué pretende usted con desenmascarar o sacar todas estas cosas a la luz? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y yo sé que hay muchos que han estado escuchando, y la mayoría escriben dando apoyo, mande otros mensajes, y eso es lo que este servidor, lo que estoy tratando de hacer. Pero es para que ustedes no pongan su fe en una narración independiente, cuyo centro es sus obras. ¿Cómo se van a presentar ustedes ante Dios? Con todos los recibos de la tesorería de la iglesia, como Adán y Eva, vestidos con los recibos de la tesorería de la iglesia, los recibos de sus diezmos, y decir, heme aquí, cubiertos y vestidos con sus diezmos. Dijo el Padre de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tenemos que presentarnos solamente con su justicia, solamente con su rectitud, solamente con su santidad. Y es así como hoy, a favor de ustedes, el Señor Jesús está ante el Padre diciéndoles, no mire sus defectos y pecados, Señor. No mires todo eso en que ellos han creído. Yo ruego al Espíritu Santo que ponga la justicia de Cristo, ese cordón rojo, ante ustedes. Y si van a hacer algo, que reformen desde adentro a la iglesia adventista. Que le digan a sus pastores, a sus dirigentes, a sus ministros, como le dijeron los griegos a los discípulos
Queremos ver a Jesús, no queremos ver a Elena White, no queremos ver todo eso de la ley dominical y de los que nos persiguen. No queremos que nos metan miedo, queremos que nos prediquen a Cristo y así tengamos fe salvadora en su sangre para la gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y alabado sea su santo nombre ahora y para siempre.